Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te damos la bienvenida a esta entrevista que se encuentra enmarcada en el primer proyecto de ensayo en sitio, que en este caso será una exposición titulada Diálogos endémicos, saludos desde Jalapa. Esta tarde nos encontramos muy contentas en compañía de Gustavo Murrieta, artista visual. Hola, Gustavo, ¿cómo te encuentras? Hola, Jimena, muy bien, muchas gracias por la entrevista. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias a ti por regalarnos este rato de tu tarde. Y un poco para iniciarla ya sin tantas preludios, me voy a permitir preguntarte la primera interrogación que dice, ¿cómo consideras que el entorno natural contribuyó a forjar tu personalidad o la manera como te relacionas con los y las demás? Ok, me, esta pregunta me llama mucho a la necesidad de explicar mi experiencia sobre la vida. Creo que cada uno de nosotros tiene una cierta experiencia con un ángulo de preferencia que es enmarcado por tu contexto, tu entorno, tu educación familiar. Y en mi caso, mi experiencia sí ha sido como muy en el tema de tradiciones, espiritual, apegados a la naturaleza y que de alguna manera ven una metáfora del entorno hacia quién eres tú, ¿no? O sea, al tú leer todo lo que está a tu alrededor, es como ver un espejo el cual te hace todos los días, ¿no? Y ya tú vas decidiendo dónde te vas moviendo. Para mí como que reconocer el entorno ha sido importante por este proceso artístico en el que me voy conociendo también yo más al ir entendiendo más el entorno en el que crecí y en el que estoy ahora. Y me ayuda también pues, a empatizar con los demás, ¿no? A empatizar con tanto los seres vivos como hasta con objetos, con el lenguaje, la comunicación. Y creo que eso ayuda mucho a sentir eh, que de alguna manera estoy en un lugar con un propósito, me ayuda a poder como generar códigos con los demás, interactuar, aprender, disfrutar. eh, y creo que de eso va la relación de la vida con el ser humano, ¿no? Como el de estar presente, el de estar más consciente de tu entorno para poder así ser respetuoso con él y que él también sea respetuoso contigo. Creo que va muy de la mano para mí estos conceptos. En otras conversaciones hemos comentado cómo el entorno natural no nada más es el espacio físico, sino también el conjunto de relaciones que sostenemos con las y los demás. Y que sin lugar a dudas, esto va espejeando en la construcción de nuestra propia identidad. O sea, no se puede separar una cosa de otra. Eh, Eso por pensarlo como en términos muy abstractos. Sin embargo, Gustavo, yo sé que tú eres de Jalapa y quizá podrías compartirnos algún tipo de recuerdo o de aventura que tú tuvieras en Jalapa o en sus alrededores y que en cierto sentido haya sido como importante o impactante para ti y que algo allí haya hecho una especie como de clic o hayas descubierto algo que te resultara interesante desde entonces y que ahora puedes practicar o que ahora puedes representar o que ahora puedes compartir a través de las artes visuales. Ok, pues hay como dos aspectos que me resonaron mucho ahorita, que se me vienen a la memoria de lo de contar como una experiencia, una aventura y relacionado con que soy de Jalapa, ¿no? Creo que el entorno jalapeño que a mí me tocó vivir fue muy religioso, católico, que eso siempre de alguna manera me ha dirigido ahora como en un rango más amplio, pues a vivir la experiencia del ritual con enfoques tal vez filosóficos, que al final de cuentas es una forma de leer la realidad, ¿no? O tu entorno. Y ese punto más, ahorita se me viene la anécdota de cuando yo era niño con mis primos y mis tíos, que son de La Joya, de Veracruz, íbamos al campo y hacíamos como días de picnic, ¿no? O sea, nos íbamos caminando, llevábamos comida,
pasábamos por varios bosques. Esta parte de Veracruz es muy montañosa, mucha humedad, mucha neblina, entonces como que jugábamos en el lodo, nos reíamos y llegaba un momento en el que de niño tal vez no lo comprendía tanto y ahora ya tengo más herramientas que me ayudan a ver cómo es que cuando estás en este entorno, conociendo la naturaleza, te conoces a ti y entonces te abres y te expones como tal, como quien tú eres y de alguna manera desarrollas como una habilidad de intuición, de estar conectado con la tierra, de empatizar con los demás seres humanos y hasta hay gente que podría decirlo como una constelación familiar, ¿no? Donde realmente expresas tu ser de la manera como más pura y genuina y que siempre viene a limpiar como un montón de cosas que el ser humano en la sociedad tenemos que utilizar como problematizar las cosas o cuestiones de trabajo, de amores, ¿no? Pero cuando estás como interactuando con la naturaleza, que además en Jalapa, pues sí hay una cultura de trabajo del campo pues muy interesante, la verdad, y muy presente, eh, pues conectas con una conciencia que para mí esos momentos me han marcado y que con mi trabajo intento replicar, intento llegar a esa experiencia, intento llegar a ese estado en el que te sientes conectado con todo tu entorno, ¿no? Con tu alrededor, como que Ujú, te liberas. ujú. Y un poco escucho también en ese sentido que está fuertemente presente la situación de la familia y de los lazos afectivos como primarios que con la familia se establecen. Sin embargo, vamos a pasar a la siguiente pregunta y a ver cómo lo vamos enlazando sobre la marcha. Ok. Esta pregunta tiene que ver con los medios artísticos con los que trabajas y entonces me permito interrogar, ¿cómo dirías que el entorno natural o también puede ser el entorno cotidiano o el entorno familiar? No sabemos, ¿no? ¿Cómo dirías que el entorno se inmiscuye en los medios con los que trabajas? Eh, Pienso un poco quizá en este caso que podríamos pensar los medios con los que trabajas como la producción de imágenes, tanto digitales como otras que después pueden ser impresas, etcétera. Voy ocupando los recursos que me van llegando. Yo tengo una formación en diseño industrial que al final me dio como una carga de estudios acerca de programas con los que puedo diseñar o herramientas digitales con las que puedo trabajar. La construcción, ¿no? Que lo he ido evolucionando poco a poco y ha sido porque con la experiencia laboral estuve trabajando mucho tiempo en publicidad y en diseño editorial, pues vi estos recursos que están a la mano y que están actualmente funcionando para la publicidad o para la política o para diferentes industrias, ¿no? Y que lo que yo hago es tomarlas y reconfigurarlas con un sentido artístico. Y al final eso pues me ha llevado a explorar muchas dimensiones que yo no esperaba de materiales, de impresiones, de máquinas, que para mí pues han sido como una aventura, ¿no? Se vuelve como creo que sí se inmiscuye muchísimo en mi forma de pensar, va creando mi forma de crear, de hecho, mi entorno. Es interesante porque ahora que lo pienso, si bien tú naciste y creciste en Jalapa, has tenido estancias largas fuera de la provincia, que la gente le Sí. dice. Y de pronto en el hablar y en lo que nos vas compartiendo, se escucha esta vivencia en Ciudad de México, porque en algunos sentidos desde Jalapa no se podría trabajar con cierto tipo de materiales, por ejemplo, porque no hay talleres que soporten su transformación, o sea, no hay talleres aquí que nos permitan trabajar, por ejemplo, con plástico, ¿no? Porque no existe las máquinas que permitan cortarlo, ¿no? Entonces,
me llama mucho la atención porque en lo que vas compartiendo el trabajo con la publicidad, en el trabajo con las revistas editoriales, bueno, más bien con la parte de la producción editorial, etcétera, se va escapando esta suerte como de vida en la capital, ¿no? Y sin embargo, hay un interés de tu parte, o yo lo he escuchado de manera recurrente en otras conversaciones, por retornar a Jalapa, porque hay algo de aquí que todavía te convoca, hay algo de aquí que todavía te llama la atención, ¿no? ¿Tú qué dirías que es, o qué, por dónde está esa pregunta o esa exploración que todavía hace que vuelvas? Eh, pues yo creo que muy ligado a esta educación familiar, eh, a esta cuestión de disfrutar mucho a la familia y todos sus rituales que siempre están alrededor. Pueden ser rituales de comida, gastronómicos, pueden ser rituales de cumpleaños, sociales, bla, 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 pero que siempre me convocan y me llevan a un estado en el que conecto otra vez con quién soy, ¿no? Como que si hay una raíz ahí cultural muy interesante y que además, bueno, a mí Jalapa sí me parece un lugar que tiene una energía muy especial, que no desvaloriza otros espacios, ¿no? Pero a mí siempre me ha causado una gran curiosidad y como que mucho sentimiento de magia o de alguna manera sí estoy me siento conectado a su cultura y a su forma de expresarse de las personas, o sea, sí hay algo que se ha mantenido muy fuertemente y creo que sí está ligado con todos estos sentimientos, pues que hay en el arte de Jalapa y de Veracruz, como estas propuestas del muralismo de Teodoro Cano. Yo he ido encontrando en este tipo de arte muy presente en el estado, que pues manifiesta estos sentimientos de la comunidad, de la familia, del trabajo del campo, de estar en contacto con lo natural. Entonces, cuando escapo de la ciudad, siempre voy como a esta parte de origen que me hace sentir sostenido e inspirado. Y creo que en la cultura mexicana hay mucho de esto, ¿no? Es como un síntoma que está muy presente en lo familiar, en regresar al origen, en las raíces, que es muy interesante y se me hace como algo muy poético también de la cultura mexicana. Ujú. Estoy de acuerdo contigo y que en cierto grado considero que se puede observar un poco esa pregunta o esa exploración en Bosque de Cascajal, ¿no? En la pieza que propones ahora, porque vuelve a ser como este suerte de retorno a esta gran piedra que, o sea, es pesada, genera como un arraigo, ¿no? O sea, en su propia materialidad está presente el peso, la fuerza, algo que baja y que sin embargo, bueno, un poco la propuesta es colocarlo sobre nuestros rostros en un nivel de virtualidad que nos permite identificarnos y generar cierto sentido como de identidad, pero irla compartiendo con el otro, ¿no? Para que el otro también la vea y la pueda reconocer. Sí, como Ujú. una cierta empatía, ¿no? Y cómo llegar a esa empatía, siento que cuando conectas con el entorno, tomas los recursos simbólicos de la experiencia y se traducen, que en este caso Bloque de Cascajal, pues sí tiene una gran carga de estética antropológica, que es algo que me llama y que me gusta mucho y que está muy presente en los intereses del estado de Veracruz, ¿no? Y que se puede sentir cómo conectamos con una experiencia así. Entonces, sí es interesante cómo este tipo de recursos sí son al final expresiones del entorno, pero que te ayudan a comunicar como empatías, nuevas formas de expresión, ¿no? Romper esos como ataduras a veces conceptuales que no te dejan compartir conocimiento o experiencia.
Te decía que pienso también un poco sobre cómo estas inscripciones que después están pensadas para que sean portadas virtualmente en el rostro, son como inscripciones muy antiguas que narran una historia en la cual hay una comunicación con el entorno natural, pero es una historia muy antigua, ¿no? Entonces es como un ejercicio en el cual quizá el interés sea recuperar eso, eso virtual que está grabado en la piedra y que no es parte connatural del espacio, sino que es algo producido por el humano. A ver, nuestra relación con el entorno no está dada, es cultural, ¿no? Y está mediada por la familia y por la gente. Y luego, esto que es virtual se coloca sobre la piedra, ¿no? Se inscribe sobre la piedra para generar una memoria y una narrativa. Y lo que intentas tú recopilar y volver a utilizar frente a nuestros rostros son esas narrativas identitarias que podemos nosotros ahora encarnar y podemos volverlas a traer a la vida en cierto sentido. Y aunque un poco desconozcamos en su totalidad lo que quieren decir, sí podemos identificarnos con ese misterio y Sí, con eso que no sabemos qué es del todo, pero que está allí. No sé si me estoy dando a entender, pero... sí, 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 como traerlo del pasado, de alguna manera, no sé si el adjetivo adecuado sea rescatarlo, porque no es tal vez esa misión, sino más como una actualización de ese mensaje que está ahí por nosotros del pasado, ¿no? O sea, como que de alguna manera, y traerlo al presente y interactuar con él de una manera más, pues no, tal vez no más cercana, pero sí más actualizada a nuestras relaciones actuales y que eso de alguna manera haga un match, ¿no? En algún punto de identidad, de reforzar ciertas, eh, pues, mundos imaginarios, ¿no? Que compartimos. Ujú, ujú. Y que en cierto sentido nos permiten también pensar en la idea del arraigo y de esos vínculos primarios, ¿no? Ujú, Sí, bueno, yo en lo personal, a mí me genera como un sentimiento muy bonito siempre regresar a casa, o sea, a Veracruz en sí me fascina. Eh, yo sí me he sentido sostenido por estas propuestas de arte que desde los olmecas hasta modernos, Teodoro Cano y etc, 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 que de alguna manera se va generando un archivo de los mundos imaginarios que va creando el humano y que al final son descripciones de la realidad, ¿no? Son diferentes lenguajes, pero siempre estamos describiendo la existencia, el entorno. Entonces, cuando encuentro puntos de match o de encuentro entre mi pensamiento y mi experiencia con estas obras de arte, ¿no? Que haces clic, que te inspiran, me siento sostenido, me siento que estoy empatizado y que alguien pensó lo mismo que yo, ¿sabes? Y eso es un sentimiento de comunidad que me gusta mucho sentir en el arte, ¿no? Y que de alguna manera hay una intención ahí en esta pieza. ujú. Estoy de acuerdo contigo. Eh, Vamos a terminar con la última pregunta y a ver qué otras cosas salen sobre la marcha. Quisiera saber qué hallazgos significativos has encontrado o elaborado que replantean tu relación con el entorno. Pues mira, muy en específico con Bloque de Cascajal, eh, el hecho primero me menciona una amiga antropóloga el tema de esta pieza, entonces me pongo a investigarlo y empiezo a conectar que es la escritura más antigua del continente, una entre las tres primeras del mundo, entre Egipto y Mesopotamia. Eh,
como poder dimensionar con este objeto el tiempo, ese gran tiempo, o sea, o, bueno, intentar imaginarlo, como que me impresionó mucho y me hizo generar una curiosidad muy intensa sobre, pues, saber de qué va o cómo yo podría como medio entenderlo en mi propia experiencia, pero hacer un ejercicio ahí y hacerlos en una retícula, utilizando como recursos de diseño gráfico y diseño digital. eh, Me di cuenta que había mucha relación en el ahora con esos símbolos. O sea, hay muchas similitudes de símbolos que podrían haber estado hechos para, pues en vectores, o sea, como para emojis o algo así, pues, y que estaban desde ese tiempo, ¿no? Me hizo replantearme mucho el tema de la antropología, ¿no? Y, y como la calidad conceptual que el ser humano ha tenido y cómo esto pues me da una gran como necesidad de yo también de escribir mi entorno y de conectar con él, o sea, de reaprenderlo y de resignificarlo, porque muchas veces perdemos como la importancia de ciertas cosas, ¿no? Que siempre están ahí. Y creo que con esta pieza me lo replanteo muchísimo. Pero Cañón. parece ser que sí existía esta intención por darle sentido al mundo y dejar una inscripción que diera cuenta de ese proceso. Ujú, Ujú, 100%. ujú. Entonces, bueno, fue como muy bonito utilizar esta investigación para pues reconectar con el entorno del cual yo soy y intentar como expresarlo de nuevo, con nuevos recursos, ¿no? Como, sí, como una réplica de la primera intención de esa pieza, ¿no? Como hacer otro esfuerzo por volver a marcar algo en la piedra histórica. No sé, me parece chistoso. Además, bueno, como que el proceso me fue llevando a sentir como mucho el toque antropológico, el toque social, el toque, como que sí, de repente vas tomando también personajes y eso es muy bonito también cuando te empiezas a relacionar con el entorno. Hay momentos en los que eres Indiana Jones, otro eres Chabela Vargas, otro eres, este, no sé, vas conectando con diferentes seres que también eres tú, ¿no? Y que está muy bonito poder jugar con eso, como imaginar mundos. Ujú, sí. Em, no sé si quisieras agregar algo más antes de que nos despidamos. Pues, ¿qué será? No, pues la verdad es que el proyecto me encanta, la exposición. Siento que sí es importante pues replantearnos el lugar en el que vivimos y de dónde venimos, porque ahorita en un momento de cambios y de crisis, eh, creo que saber quién eres, que nunca estás completamente seguro de eso, pero el simple hecho de disfrutar esta búsqueda de identidad nos va a hacer como personas y humanos más fuertes, como para sostenernos en comunidad y resonar más entre nosotros, ¿no? Como intentar una evolución adecuada o una evolución a favor de la diversidad y de la vida también del planeta, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, eso como que me gusta mucho de este proyecto y me quería como recalcarlo que está muy padre, como reencontrarnos con el entorno. Sí, estoy de acuerdo. Para mí ha sido muy interesante escucharles, em, y sobre todo darme cuenta que frente a territorios relativamente cercanos, hay preguntas que son muy diferentes y hay respuestas que también apuntan hacia una diversidad que no se reduce en términos de medios ni al video, ni a la cerámica, ni a la fotografía, sino que más bien intentan desde allí generar nuevas preguntas y generar como
diálogos entre un pensamiento y otro. Creo que finalmente lo que a mí me ha llamado la atención es que muchos de los artistas comienzan con una pregunta y terminan decidiendo el medio por el cual van a explorar esa pregunta. Y no es al revés. Y no me parece que sea gratuito, me parece que tiene mucho sentido. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Esperamos que estés muy bien. Y quería preguntarte cómo te encontramos en redes sociales. En Instagram estoy como @gus.murrieta, en Facebook también estoy como Gus Murrieta, y en Behance, donde hay como más portafolio de mi trabajo, está como behance.net/Gus Murrieta. Perfecto. Muchísimas gracias y sí, pues por tu participación y por este rato con nosotras. Gracias a ti, Jimena. Muchas gracias por la entrevista. Me encantó platicar contigo de esto. Igualmente, nos vemos pronto. Gracias a ti. Bye. Hasta luego.